Bien, quiero comenzar con este texto que está en Mateo 19, 26. Mateo 19, 26 dice lo siguiente: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto es parte de su carácter y de lo que Dios es. Dios es, hoy vamos a ver, Dios es omnipotente. Dios es un Dios que todo lo puede. No hay nada que no pueda. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y la palabra habla de este tema. Por eso a nosotros nos tiene que quedar en claro que Dios todo lo puede. Por eso cantamos sí Señor, sí, sí Señor. ¿Por qué? Porque a veces los que no creemos, obviamente somos nosotros, y eso es incredulidad, es lo contrario a creer. Y la incredulidad nos detiene, la incredulidad nos confunde. La incredulidad no es algo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que tengamos fe. Y nosotros podríamos pasar aquí adelante a hablar de cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros. Como le dijo al gadareno, ve y di cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo que pasa es que, como dice el Salmo también, no te olvides ninguno de sus beneficios, porque somos olvidadizos, ¿o no? Somos olvidadizos de lo bueno, pero somos memoriosos de lo malo. Somos olvidadizos de lo bueno y somos muy memoriosos de lo malo. Y esa es la gran disyuntiva del ser humano. Por eso nosotros necesitamos conocer lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Dios es todopoderoso. No sé qué estás enfrentando, no sé qué estás pasando, no sé contra qué estás luchando. Dios te puede vencer. ¿Sabías que te puede vencer? Pero Él está esperando que te rindas. Dios puede cambiar todas las cosas, pero Él está esperando que ores más intensamente por eso. Porque Dios nos tiene que enseñar cómo Él se manifiesta de manera poderosa. Por eso dice, como dice, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos creen en que Dios todo lo puede? Verdaderamente. Bueno, tenemos que decirnos todos los días esto, Dios todo lo puede, porque llega un momento, o no les pasa a ustedes, que llega un momento que parecería, no sé por qué, que parece que no se va a poder. Obviamente hablamos de que Dios es soberano y que Dios tiene un propósito, un destino, y en ese destino Él lo maneja con soberanía. Pero también la palabra, una parte de la palabra nos dice, cuando oremos, y nos da el ejemplo del juez injusto, de que podemos pedir con intensidad, y Dios nos puede conceder lo que pedimos. Y no está poniendo nada que diga esto no podés pedir, ni esto no podés pedir. Es decir, que de acuerdo a nuestra fe será hecho. Amén. El Salmo 62:11 nos habla de un Dios poderoso. Dice, y miren lo que dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder de Dios es algo que no es como el poder del hombre. Los países hoy se jactan por tener poder militar, poder de todo tipo, económico, pero Dios está por encima del poder del hombre, porque Dios de la nada, hace todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ven nada a su alrededor? ¿Cuántos ven ruinas a su alrededor? ¿Cuántos ven desastres a su alrededor? ¿Cuántos ven familiares lejos a su alrededor? Dios como nada los trae a su presencia. Y esto es algo impresionante porque habla del poder de Dios. La palabra nos enseña que Dios no es poderoso, es todo poderoso. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todo. Entonces vos tenés un Dios que es todo. Todo habla de todo. Dios es un Dios que todo lo puede. Significa que Dios posee todo poder en sí mismo y puede realizar todo lo que corresponde a su naturaleza perfecta y a su voluntad sabia. Todo lo que Dios decide hacer, lo realiza sin dificultad. Nunca encuentra obstáculos demasiado grandes para Él, ni situaciones que escapen de su control. Dios lo que decide, lo hace. Dios lo que decidió en tu vida, lo va a hacer. Porque Él es todopoderoso. Y siempre hablamos del ejemplo de Jonás. Jonás quiso ir en contra de lo que Dios quería hacer. Y un pez se lo tragó y lo escupió.
donde tenía que estar. No importa a veces cuáles son los medios, Dios va a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, por eso es todopoderoso. Pero ¿qué sucedería si Dios no tuviera el poder para llevar a cabo todo? Miren lo que sucede. Su misericordia sería solamente un buen sentimiento, pero incapaz de ayudar a alguien, porque es un atributo de Dios el Todopoderoso. Si Él no fuera todopoderoso, su justicia no podría realizarse. Si Él no fuera todopoderoso, sus promesas no podrían cumplirse. Porque te puedo asegurar que las promesas que estás esperando de parte de Dios son imposibles. Pero van a ser posibles, ¿por qué? Porque te lo prometió el Todopoderoso. Son imposibles. Por donde lo veas, es imposible. Y cada vez se ponen peor. Pero como el que te lo prometió es Dios, si es que escuchaste a Dios. Porque, viste, algunos dicen, no, hoy sentí que Dios me habló. Claro, no entiendo eso. Hoy sentí que Dios me habló. Viste, oran una vez, como decía, cada muerte de obispo, y Dios les habla. ¿No? Como que, ¿cómo es que Dios les habla? No, Dios entrega su corazón a aquel que está cerca, aquel que está cautivo al corazón de Dios. Y con ese Él derrama su corazón y sus promesas. Porque para escuchar sus promesas vas a tener que tener carácter para no retroceder de lo que Dios te habló. Porque esa promesa va a sufrir pruebas. Esa promesa vas a ver que se cae a pedazos y parece que queda desintegrada. Pero como Dios te habló y es todopoderoso, Él desde el mismo polvo puede levantar algo nuevo. Por eso cuando a mí me dicen Dios me habló, y yo digo, ¿y cómo te habló? Contame. ¿Estás orando? Entonces uno tiene que, como uno quiere de Dios, uno tiene que integrar en su comunión con Dios la realidad de conectarse todos los días con Dios, porque Dios te quiere hablar en tu negocio, en tu casa, en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu familia, ¿o no? Hay familias que están, ¿no? Media como la columna, ¿o no? Que hay que mandarla al kinesiólogo para que estirarla. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el que cuando nos habla nos endereza. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos todo ya, ¿o no? McDonald's. Queremos todo ya. El café ya, todo. Y Dios, como es todopoderoso, lo va a hacer en el momento justo. Y nosotros lo tenemos que esperar. Por eso el poder de Dios no depende de nadie ni disminuye con el tiempo. Ninguna persona, ningún ángel, ni siquiera Satanás puede frustrar los propósitos de Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Qué aprendemos de esta primera verdad? Que Dios no cambia. Que Dios es poderoso y puede cumplir cualquier cosa, pero depende de nosotros que creamos que Él es todopoderoso. ¿Amén? ¿Lo creen? Dice la palabra ahí en Salmo 62, 11 y nos aclara algo más. Una vez habló Dios. Dios no tiene que hablar muchas veces, ¿eh? El Dios todopoderoso, ¿viste que vos a tus hijos les decís, levantá la ropa? Yo soy todopoderoso. Y vas de nuevo a la habitación, levantá la ropa. Y no nada, ¿o no? Dios una sola vez dice las cosas y todas las cosas suceden. Por eso dice el Salmo 62, 11, veámoslo de nuevo. Una vez habló Dios. Una vez habló Dios. Dios habla una vez, como dijo el centurión. Di la palabra. No tienes que venir a mi casa para sanarlo. Tan solo di la palabra una vez y yo sé que mi siervo se sanará. ¿Cuántos tienen esa fe? Ese hombre, ese centurión no había ido a la escuelita dominical, nunca tuvo una Biblia, nunca entró a una iglesia, nunca fue a ningún lado. Pero tenía una fe impresionante. ¿Por qué? Porque lo que él decía como centurión, los demás lo hacían. Entonces él entendió el principio de autoridad. ¿Cuántos entienden el principio de autoridad? El principio de autoridad es que cuando Dios dice algo lo cumple porque vos te sometés a su autoridad. Entonces muchas veces el poder de Dios no obra entre nosotros porque no estamos bajo autoridad. Porque estamos bajo autoridad en algunas cosas. Tenemos que estar bajo autoridad en todo. La expresión una vez habló Dios no pretende indicar solamente la cantidad de veces que Dios habló, sino que resalta su autoridad. Cuando Dios habla, su palabra siempre produce aquello que determina. ¿Cuántos van a orar esta semana para que Dios diga la palabra en su vida? Hay que orar. Hay que orar, 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 porque la palabra de Dios es poderosa. Dios, la voz de Dios, cuando Dios habla, la palabra nunca queda sin efecto. Nunca queda sin efecto. Como leímos la semana pasada, yo envié mi palabra y va a ser prosperada para aquello que la envié. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que cuando habló en Génesis 1:3 dijo sea la luz y ¿qué pasó? El electricista puso mal los cables. No, hubo corto. No, cuando Dios habló de la nada, la luz
sucedió. Eso significa que Dios de la nada hace todo. Génesis 1:3 está ahí, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios no necesitó llamar al distribuidor de electricidad para pedirle un par de luces. Dios no necesitó llamar a nadie. Dios lo que Él quiere lo hace. Y como entendimos y hablamos, Dios es bueno y hace todas las cosas buenas. Jesucristo tiene esa misma autoridad. Miren lo que pasó ahí en Mateo 8:3, hablando de que Dios creó por medio de su palabra todo con su poder. Al leproso, ¿qué le dijo? Que era imposible que se limpie. Quiero, se limpia. ¿Y qué pasó en ese momento? El poder de Dios lo tocó y lo sanó. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Jesús habló, poder salió de Él. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Aparte de entender que Dios es todopoderoso, es escuchar a Dios y creer en Él. Hoy estamos más que nunca con luchas, con dificultades, con necesidades, con preocupaciones, ¿o no? Y parece que eso, en vez de acercarnos más a Dios, nos aleja más de Dios. Miren lo que dijo Lázaro, ahí en Juan capítulo 11, versículo 43. Estaba muerto Lázaro, ¿no? Y estaba hace 4 días muerto. Los fariseos creían que al tercer día podía resucitar, pero al cuarto no, solamente el Mesías. Y Jesús, justamente para comprobar que era el Mesías, dejó que esté un día más. Y cuando fue el momento, dijo, ¿qué dijo? ¿Lázaro qué? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. El poder de Dios puede levantar a los muertos. El poder de Dios puede hacer cualquier cosa. Por eso dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, y empieza a enumerar, pum, 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 pum. Hoy esa palabra es para la iglesia, porque el poder no está en un hombre, el poder Dios se lo delegó a la iglesia. Y tenemos que orar por ese poder. ¿Para qué? Primero, para mantención personal, para orar unos por otros y que nos sanemos, ¿o no? Qué lindo sería que que Dios nos dé ese honor de, vamos a la iglesia que vamos a orar y te vas a sanar. Ya no hay más médico, el médico de médicos está acá y nos sana. Y se descubriría en el barrio, en tu familia, en mi familia, que Dios es ¿qué? Poderoso. Qué importante sería y qué bueno sería. Miren, al mar, le dijo a un enfermo, le dijo a un muerto, y le dijo al mar, Marcos 4:34, le dijo, ¿qué le dijo al mar cuando estaba mal? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? El Todopoderoso hizo que esos vientos se calmen. ¿Por qué? Porque cuando el Todopoderoso habla, no hay nadie que no se someta a lo que Él dice. No hay viento, no hay tormenta, no hay terremoto, no hay nada que pueda detener a Dios. Por eso necesitamos creer en el poder de Dios. Ahora hay un problema. El hombre cree que tiene poder, ¿o no? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están viendo eso? La ciencia cree que tiene poder y está subestimando el poder de Dios. Es la generación que viene, la que va a poder hacer que muchas enfermedades se sanen, que la gente viva más, que el tema de de la vejez retroceda. Ya está pasando, hay alimentos, hay situaciones, hay técnicas, hay procedimientos. Bueno, ya están poniendo una vacuna en China que te la dan y te crece el diente que te falta. No tenés que ponerte ningún implante. Está buenísimo, ¿no? Porque ya el hueso hace hueso. Listo. ¿Los odontólogos qué van a hacer? Qué problema, ¿no? Y todo va evolucionando, avanzando. Y el hombre cree que es poderoso, pero no, Dios habla y se viene de todo abajo. Por eso dice ahí en Job, Dios le dice, Job 38:4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El propósito de esta pregunta no es humillar a Job, sino mostrar la inmensa diferencia del poder de Dios con el poder de la persona. Dios jamás recibió poder, nunca dependió de otra persona. Por eso, qué importante es que aprendamos a confiar. Aunque nosotros lo podemos resolver, muchas cosas, ¿cuántos pueden resolver muchas cosas? A entregárselo al Señor para que el Todopoderoso lo resuelva más rápido, perfecto, porque viste que nosotros metemos la mano y siempre hay un problema. Estás escribiendo un formulario y escribiste mal. ¿No te ha pasado? Bueno, entreguemos nuestra vida al Todopoderoso para escribir un formulario, para ir a comprar a la verdulería, para comprar algo que tengamos que comprar, para un tema de salud, para que el Todopoderoso nos acompañe. Oremos antes de venir a la iglesia al Todopoderoso.
cuando nos subimos al auto para que el Señor nos guarde y nos cuide de todo mal. Porque es verdad, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el Señor puede hacer otras cosas. Dice la palabra de Dios también con respecto a esto, habla que también la creación revela la grandeza y el poder de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Miren lo que dice el Salmo 33:9. Y quiero ir rápido porque quiero compartir lo último que es importante. Dice, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Miren los pasos. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Grabátelo para cosas en tu vida para orar. Señor, decilo, hacelo, da la orden y que exista, por favor. Porque cuando Él dice algo, las cosas suceden. ¿Cuántos necesitan que Dios diga algo de sus vidas? Nadie. Están todos bien. Gloria a Dios. Por eso es importante reconocer al Dios que todo lo puede. Cada estrella, cada océano, cada montaña, cada ser viviente proclaman silenciosamente la grandeza de Dios. ¿Vieron? Los de la NASA van a Marte y lo que están tratando de descubrir no es un bichito, están tratando de descubrir si hay vida, viendo si hay una pequeña bacteria. Si hay una pequeña bacteria, hay vida y puede haber vida. En lo pequeño puede haber mucha vida. Qué importante. Ellos están buscando lo pequeño que Dios hace. En cambio nosotros en cada cosa vemos la gloria de Dios. Qué importante. Toda la creación está bajo su dominio, dice Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. También afirma Job 22:14 que Él se pasea por el círculo de la tierra. El salmista también añade en el Salmo 104:3, Él anda sobre las olas del viento. El Señor es el Señor de la creación. Él le puso los límites al mar, al océano. Él sabe todas las cosas, ¿no? Ahora también el Señor, creemos que conocemos por todo lo que vemos el poder de Dios, pero dice la palabra que todavía no vamos a conocer todo el poder de Dios. Dice Habacuc 3:4 que Él escondió parte de su poder. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo... ¿Es este? ¿Seguro? 3:4. Ahí está. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Hay un poder escondido. Qué impresionante. Bueno, sin su poder no hubiese habido salvación. Sin su poder no hubiese habido perdón de pecados. Sin su poder... Porque ¿qué hizo Jesús cuando murió? Se fue a descansar 3 días y... No, Jesús bajó al infierno. Y la palabra dice que le sacó las llaves de la cárcel, del Hades. Cuando le saca la llave, ¿qué hace? Fíjate, mira bien. Abre las puertas para que todos los que están ahí, que estábamos ahí condenados, que estábamos ahí atados, podamos salir. Ya la puerta está abierta. ¿Cómo hacemos para vaciar ese lugar? Predicando el Evangelio. Dios ya manifestó su poder. Ahora nosotros tenemos que ir a predicar para que ese poder se manifieste en cada persona y cada vida. Dice Job también que su poder no se agota. En Job 26:14 dice, aquí estas cosas que viene hablando anteriormente de la soberanía de Dios, del poder de Dios, dice, aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Hay mucho más todavía para conocer. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No te lo dije, pero hay un Salmo 18, versículo 13 al 15, si lo podés buscar, dice el poder que tiene Dios cuando habla también. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y mirá lo que hizo la voz. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Es como que corras el océano y veas lo que hay abajo. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Eso sería una catástrofe total. Que Dios diga algo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y chao. Y se rompió todo. No tenía la nariz que tengo yo, pues la mía es más grande, pero... Hizo y ¡brum! Explotó todo. Eso es lo que vio en una visión. Está hablando del Señor, el Salmo es un salmo mesiánico.
Ahora tengo una pregunta luego de ver todo lo que hemos hablado rápidamente. ¿Dios tiene poder? ¿Tiene poder para la situación que estás enfrentando? Dios es todopoderoso. Hay muchos ejemplos que nos ayudan a ver que no solo Dios tiene poder, sino que Dios salva y que Dios es bueno. Quisiera terminar con una de las escenas, para mí, de más impacto, que está en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y el Señor en esta mañana, hablándonos de un atributo que es el poder de Él, nos dice a nosotros lo que dice este texto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y luego de que sucede, porque Dios venía manifestando su poder con las plagas, ustedes saben que las 10 plagas hablan de 10 dioses de los egipcios. Y cada plaga que el Señor enviaba era una respuesta para los que adoraban a ese Dios, de que no hay Dios como Dios, y que no hay poder como el Dios de Israel. Entonces cada plaga era una representación del poder de Dios. Luego de que mandó las 10 plagas, ¿qué pasó? El faraón los permitió irse. Y cuando los permite irse, Faraón dijo: ¿qué hice? Se murió mi hijo, mi primogénito, ahora lo voy a perseguir. Y para que ustedes más o menos entiendan, obviamente que lo saben, Egipto era Estados Unidos contra nosotros. Era tanques, era portaaviones, aviones, misiles, bombas nucleares. Y nosotros éramos Moisés, no teníamos nada, pero teníamos todo, o tenemos todo. Porque no es lo que tenemos, sino quién está con nosotros. Y Moisés oró al Señor porque el Señor le dijo: bueno, vayan, salgan, empiecen a salir. Y ellos salieron. ¿Y hacia dónde fueron? Hacia el Mar Rojo. Miraron para un lado, miraron para otro y dijeron: ¿qué hacemos ahora? Porque vienen los faraón y todo el ejército y nos va a matar. Y el Señor habla, Moisés con el Señor, y le dijo: Señor, ¿qué vas a hacer? Y el Señor le dijo: ¿para qué clamas a mí? Ponete en marcha y haz lo que te dije. Y tocó con la vara el agua y se abrió. ¿Y qué sucedió cuando se abrió? El Dios Todopoderoso manifestó su poder, escuchá esto, donde a veces en nuestra vida no hay salida, donde a veces en nuestra vida está todo cerrado, donde no encontramos auxilio, donde no sabemos qué hacer, donde las cosas nos apremian. El Señor le dijo a Moisés: estén firmes y no teman, y contemplen la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Esto es muy importante para nuestra fe, porque cuando Dios habló, el mar obedeció. Porque el agua no puede resistir la voz de su Creador. Hermanos, quizás hoy entre nosotros hay alguien que está enfrentando su propio mar rojo, un problema que no saben cómo resolver, cosas que no saben cómo cambiar. Pero recordemos algo, lo que hemos aprendido hoy. El mismo Dios que habló y creó el universo, el mismo Dios que humilló a los dioses de Egipto, el mismo Dios que humilló a Satanás y lo venció, es el que gobierna tu vida. Es el que escucha tu oración, es el que escucha tu clamor, es el que vela por tu vida. Por eso hay una frase que es: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, decile a tu problema lo grande que es tu Dios. Decile a tu circunstancia, decile a tu corazón, hablale a tu alma, como le habló David: alma mía, alaba al Señor, alma mía, tenés que saber algo, que este problema no es más grande que mi Dios. Alma mía, esta deuda no es más grande que mi Dios. Alma mía, esta situación no es más grande que Dios, porque mi Dios es todopoderoso. Amados, rápidamente hice una síntesis de un montón de cosas que son importantes entender, porque si Dios cuidó el universo, si Dios cuenta cada uno de tus cabellos, te está cuidando. Y te va a cuidar, y te va a levantar, y te va a fortalecer. Pero es necesario que escuches bien esto, que Dios es todopoderoso. Y que le tenés que entregar tu corazón al Dios todopoderoso. Aunque no está funcionando por ahora, no funciona. Dios es todopoderoso y mañana me levanto, espero que no, pero quizás mañana me levante.
7 de la mañana, las chicas se están preparando, mi Dios Todopoderoso, pongo la llave del auto, doy giro y no arranca. Pero Dios sigue siendo todopoderoso. Porque no es lo que arranca en mi vida o no arranca. Es lo que Él es. Y yo tengo que confiar en lo que Él es. Si confiáramos más en lo que Él es, milagros poderosos sucederían. Tenemos que edificar nuestra fe, tenemos que alimentarnos. A veces nos alimentamos más de la incredulidad, de lo que no tenemos, nos preguntamos, nos peleamos. No nos peleamos, no porque es tu culpa, no porque es la tuya, no porque si hicieras esto, no porque si hicieras lo otro. Pero en cambio, si nos arrodillamos juntos delante de Dios y clamamos juntos para que el poder de Dios se manifieste, ¿acaso Dios, como dice Habacuc, no abrirá las ventanas de los cielos y derramará de su bendición hasta que sobreabunde? No, porque vos, es tu actitud, es tu manera de ser, son tus cosas. ¿Ves? ¿Y dónde está Dios en la familia? ¿Y dónde está Dios, el Todopoderoso? El Todopoderoso que no puede hacer que un matrimonio se una. Qué raro, ¿no? No, es que Dios va a dejar que pasen años hasta que te des cuenta de este secreto, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y el que se une al Espíritu se une a todo lo que Dios es. Hermanos, tenemos mucho para unirnos con Dios. No estamos sufriendo o pasando dificultades solamente porque las tenemos que pasar. Las estamos pasando porque estamos lejos de Dios, del Todopoderoso. ¿Cómo puede ser que Moisés sabía que Dios le iba a dar la victoria y el pueblo no lo sabía? Y habían visto cantidad de milagros. Cuando les habló, ¿saben lo que había ahí? La columna de fuego. Así, imagínate una columna enorme de fuego, porque hay algo a tu alrededor. Hay cosas que Dios está haciendo, hay cosas que Dios hizo. Por eso mismo, hermanos, tenemos que confiar, tenemos que orar más, tenemos que buscar más. No funciona de otra manera. El auto, si no lo llevas a la estación de servicio, por más que tengas auto, no arranca. No arranca. Si no llevamos nuestra vida a la presencia de Dios, no arranca. Por eso dice, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. No sé lo que necesitas, pero sí sé que nadie te lo puede dar. Hay cosas que las podés comprar, pero hay cosas que solo Dios las puede sanar. Una vez una persona me dijo, para terminar, es que mi vida es como un rompecabezas. Está todo destruido. Y es más, le falta pieza. Ay, qué lindo que le falta pieza. Porque yo tengo un Dios creador que crea las piezas que faltan. Dios no tiene límite para sanar, no tiene límite para ayudarte, no tiene límite. Deja de pensar que no. Y empezá a pensar, sí, Señor, sí, Señor. Sí se puede. Bueno, se copiaron del Señor, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se puede, obvio. Se puede cuando escuchamos a Él. Se puede cuando en nuestra cabeza, en vez de estar los pájaros del enemigo revoloteando, tratando de hacer nido, están ahí. Se puede cuando los ahuyentamos y consagramos nuestra vida. Por eso llegó el tiempo de recuperar la comunión con Dios, de hacernos cargo de nuestra intimidad con Dios para que el poder de Dios descienda. ¿Qué pasó con Elías? No había agua, la ciudad estaba destruida. ¿Y qué hizo Elías? Subió al monte y vio el altar de Dios con los pastos altos, todo destruido. ¿Y qué hizo él? Agarró piedras nuevas, las consagró y ahí se puso a orar. Y cuando se puso a orar en esas piedras nuevas, en ese altar nuevo, que se había abandonado el viejo, él lo levantó. ¿Y qué casualidad? Cayó el fuego de Dios. No, no hay casualidad. Dios responde donde hay un altar vivo, no donde hay un altar que representa nada. ¿Tenés la Biblia? La Biblia no representa nada en sí misma, representa algo cuando tenés comunión con ella, cuando la lees, cuando pasás tiempo con la palabra de Dios. Si no, va a estar ahí y no va a hacer nada, pero cuando la lees, cambia tu vida, cambia tu matrimonio, cambia tu condición, cambia todo tu ser. Pero mientras la tengas cerradita, no tiene poder. La Biblia tiene poder cuando se abre y cuando se lee. Necesitamos, hermano, porque de eso depende el poder de Dios. Amén. Que el Señor te dé la victoria, pero no la victoria de tu propio corazón, de rendir tu propio corazón. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios?
Vamos a ponernos de pie.